con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, tema coronavirus, decíamos recién que está dando una conferencia de prensa la ministra de Salud, Carla Bisotti, con por primera vez un discurso relativamente optimista, en el sentido de decir que los casos han bajado, que han bajado significativamente, que bajó la ocupación en camas de terapia intensiva, pero que claro, hay que sostener las medidas del cuidado hasta que la cobertura, la vacunación, llegue a algo que es más parecido a la inmunidad de rebaño. Para eso falta, ha dicho agosto, septiembre, ha dicho la ministra, pero también están optimistas en el gobierno porque están pudiendo sostener el ritmo de llegadas de nuevas vacunas a la Argentina. Esta semana esperan que llegue, sería un récord, en una semana de 5 millones de vacunas. Ya hay 22 millones de dosis en la Argentina y a partir de hoy, por ejemplo, ya la ciudad de Buenos Aires abre los turnos para, en realidad primero te anotás, después te asignan el turno, pero hablen la inscripción para la población de 40 a 44 años. Así que desde las 8:30 de la mañana ya se pueden ir anotando los de esa franja etaria. El tema que el gobierno no domina ni un poco y que le causa mucha preocupación, porque además tiene un efecto muy dañino sobre el bolsillo de todos los trabajadores, que es el tema de la inflación. Ayer la novedad fue que Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, es la segunda dentro de la estructura de Santiago Cafiero en jefatura de gabinete, es una economista además muy respetada dentro del equipo de gobierno más cercano a Alberto Fernández, y ella hizo una suerte de sinceramiento, que era una duda respecto de si había que hacerlo o no. El gobierno había fijado la pauta, como ustedes saben, del presupuesto de inflación anual 29%, pero van 5 meses y ya hubo una inflación de 21,5%. Faltan 7 meses. Es obvio que esa pauta no se va a alcanzar. Y además, como venían previstos los acuerdos paritarios que ya cerraron, los meses en los cuales se van dando los anticipos que estaban previstos llegan siempre tarde. Lo que dijo ayer Cecilia Todesca es que no somos necios, dijo, en la medida en que la inflación siga este ritmo, bueno, vamos a promover la reapertura de paritarias. La preocupación de algunos economistas es que esto genere la indexación de la economía, que si vas aumentando mes a mes, esto a su vez genera más incentivos para que haya más inflación en un nivel de inflación demasiado alto. Y el otro tema que tiene muy enredado el gobierno tiene que ver con cuál es la política de derechos humanos del gobierno en el plano internacional y también doméstico. ¿Por qué? Porque, bueno, Alberto Fernández había arrancado su gobierno diferenciándose un poco de Cristina Fernández de Kirchner cuando acompañó un informe de Michelle Bachelet, la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue presidenta de Chile, de origen socialista, que decía que había serias violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Eso fue una ruptura, un apartamiento de lo que tenía que ver con el silencio, el kirchnerismo, de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela en función de una alianza de simpatías políticas con Chávez primero y ahora con Maduro. Pero después empezó una cosa muy errática, Alberto Fernández, donde el peor momento, claramente, porque después vino la crisis en Colombia con la represión por parte del gobierno de Iván Duque. Eso hizo que Alberto Fernández condenara, y eso era un gobierno de centro derecha, entonces era bueno, condeno sin que me importe la ideología del gobierno cualquier violación a los derechos humanos. Después vino lo de Israel también, cuando consideró que había sido desproporcionado el uso de la fuerza al responder a Hamás. Israel se enojó y protestó porque dijo que no tenía en cuenta que Hamás era una organización terrorista. Y el último episodio fue el episodio de Nicaragua, que es muy bochornoso lo que hizo el gobierno argentino, porque el gobierno argentino son muy reticentes a la figura de Luis Almagro, el uruguayo que conduce la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque creen que Luis Almagro jugó muy mal en la crisis de Venezuela, que terminó con Evo Morales expulsado de Bolivia, con Evo Morales saliendo de Bolivia. Entonces, en función de eso dijeron, no vamos a acompañar una medida que promueve Estados Unidos en la OEA. Entonces no condenaron lo que es un escándalo en Nicaragua, que es la detención de 5 candidatos opositores. Hay elecciones en noviembre, va por su cuarta reelección Daniel Ortega, un hombre que fue parte del sandinismo, la revolución nicaragüense, que fue como un espejo de Cuba en Centroamérica, de la revolución cubana. Y por toda esa historia que tiene Ortega, hay todo un sector de la Argentina que le perdona e ignora severísimas violaciones a los derechos humanos. Hubo más de 300 muertos hace 2 años en las calles de Nicaragua. Es una represión muy violenta. Bueno, Alberto Fernández primeramente había decidido no condenar, no acompañó la
la resolución de la OEA que le decía a Ortega que liberara inmediatamente a los detenidos, pero bueno, quedó además avalando un régimen que claramente se aparta de lo democrático. Entonces ahora volvió a hablar con México, que era con el que había votado antes, y llamó en consulta al embajador argentino en Nicaragua, que es Capitanich, el hermano de Coqui Capitanich, el gobernador del Chaco, que es una señal de protesta, como cuando no me gusta algo que está pasando en un país, convoco al embajador en consulta. Así que este es otro de los temas donde cierto zigzagueo y cierta política oscilante vuelve muy confuso cuál es realmente el posicionamiento de la Cancillería argentina frente a las violaciones a los derechos humanos en terceros países.